Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora. Y sean bienvenidos a un episodio más. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Ciudad Mante, Tamaulipas. Un saludo a nuestro José Nine Díaz Reyes. Un saludote a la Ciudad de México. Un saludo a Liz Torres. Un abrazo hasta allá. Ahí le vamos a mandar algo ahí que nos encargó. Raza, gracias a todo el mundo que está con nosotros. Gracias por sus comentarios. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Búsquenos en Facebook, tenemos 2 grupos y tenemos página. En la página viene nuestro WhatsApp personal. Ahí pueden mandarme su historia, su relato, su anécdota. Y quiero decirles esto, este canal, raza, es gracias a ustedes. Las historias que nos llegan son de ustedes, las vivencias y tantas cosas que nos llegan que, bueno, definitivamente el día nos debería de durar 48 horas para poder contarles todo lo que nos llega, pero tengan la seguridad que un servidor está muy agradecido con cada uno de ustedes, las personas que se comunican, gente como Jordan23, estás ahí siempre, ahí en un rinconcito, ahí del día. Te mando un abrazo donde quiera que andes, a nuestros amigos que, bueno, nos mandan sus historias, sus relatos, imágenes o videos. ¿A poco creen que no me han llegado? Esperen ahí de repente una sorpresona de ciertas cosas que le han llegado a un servidor. Quiero decir algo, búsquenos en nuestras redes sociales y es muy importante. Me he dado cuenta de una cosa, cada que nosotros subimos algo, de repente no aparece o son publicaciones eliminadas. Tengan muchas cosas que, bueno, hay muchas cosas, tengan siempre mucha observación en todo lo que ocurre, estén al pendiente de los grupos o de la página, porque hay cosas que, bueno, pues uno las sube y de repente ya no están. Y bueno, pues aún así trataremos de seguirles dando contenido. Quiero agradecer a nuestro amigo que nos envió esta historia que en serio me causó asombro, pero fuerte. Asombro fuerte. Esperemos esta historia les guste. Hola, gente de Miedo 867, les mando un saludo. No digan mi nombre por causas, bueno, que ustedes se imaginarán al final de este episodio. Nosotros nos movimos de donde somos a causa de un hecho horripilante que nos tocó. Mi papá, bueno, tenía una taquería que era muy famosa en el área donde nosotros vivíamos, un área pues de mucha gente. Era un área donde había mucho tránsito de personas y de vehículos. Y bueno, él desde muy joven, entre él y su papá pusieron un puesto. Ese puesto llevaba más de 60 años trabajando. Y bueno, a pesar de que yo desde muy niño trabajé ahí, mi papá siempre nos estuvo pues ahí recalcando que estudiáramos, que fuéramos personas preparadas. Y bueno, fue que mis 2 hermanos y mi hermana estudiamos, terminamos nuestras carreras. Ahora mis hermanos y mi hermana, pues ellos se dedicaron a otras cosas. Yo, a pesar de que terminé, bueno, yo siempre quise ayudar a mi papá y bueno, fue que a pesar de estar titulado con todo, bueno, pues seguimos trabajando en ese puesto. Y les voy a decir algo, parece ridículo, pero nos iba mejor a nosotros en el puesto que a mis hermanos con sus carreras terminadas, y eso que son profesionistas bien capaces. Pero ocurrió lo siguiente, bueno, en la ciudad donde estábamos vendíamos carnitas, comprábamos carne de cerdo, pues ahí a diferentes proveedores. Pero fue ocurriendo que, bueno, una vez más, la violencia que ha imperado en México hizo que varias personas dejaran de comprarnos. Nosotros le comprábamos a un señor de un rancho.
le comprábamos carne, le comprábamos el puerco. Este señor, bueno, ya nos llevaba todo ya preparado. Nosotros nada más, bueno, afortunadamente ya nos llevaba todo destazado, todo preparado, y nosotros nos encargábamos de la preparación. Pero ocurre que este señor fue despojado de su rancho por un grupo que había llegado al área. Este grupo, bueno, pues empezó, al parecer llegaron con mucha violencia y con mucha hambre, y empezaron a extorsionar, a mover, a quitar, a corromper, a un verdadero caos en la ciudad. Es una ciudad no tan grande, pero bueno, fue un problema. Muchos locales empezaron a cerrar, muchas personas empezaron a quebrar. La persona esta que nos vendía, pues nada más un día ya no fue, iba cada 3 días y no llegó esos 3 días, y luego pues no llegó al sexto, hasta que mi papá se lo encontró, ¿verdad? En la calle, y le dijo: ¿sabes qué? Me acaban de quitar mi rancho, me quitaron todos mis animales. Y bueno, pues afortunadamente pues nos dejaron ir. Todavía les quitaron hasta su última posesión y los dejaron ir prácticamente sin nada. Y bueno, este señor, su única idea era irse del país. Y cabe mencionar esto, bueno, fue que mi papá empezó ahora a recurrir a una carnicería. Esta carnicería pues da la casualidad que a los 3 meses cierra, porque bueno, el derecho de piso era excesivo, y ellos decían: no, pues realmente no tenemos ganancia. Y bueno, puedo decirles esto, la localidad donde estábamos empezó a tener problemas, ya no había muchas cosas, todo encareció, los trabajos, pues mucha gente quedó desempleada. Y bueno, ocurrió que nosotros estábamos en un área donde había por lo menos 20 puestos. De los 20 puestos solo quedamos 4. El resto pues no pudo pagar las exigencias de estas personas, y a nosotros también ya nos pusieron pues cuota. Y bueno, aparte darle al municipio, darle a los inspectores de salubridad y darle a estas personas era muy difícil. Pero bueno, teníamos clientela, siempre tuvimos clientela, y bueno, pues ahí aproximadamente lográbamos siempre sacar todo. Pero bueno, ocurre que después, durante un periodo grande, ya no había dónde comprar el equipo, el material, la carne. Y fue que pues teníamos que movernos hasta un poblado que estaba enseguida. Y bueno, ya movernos era costoso, hasta que bueno, un día llega una persona que era recomendado del grupo este, y nos dice que bueno, que él nos vende carne, que nos vendía carne, y que bueno, definitivamente nos daba un precio no tan bajo, pero mucho más bajo que la carne de puerco normal. Toda esta carne venía empaquetada al vacío. Y bueno, fue que la empezamos, nos llevó primero para ver si queríamos. Y bueno, pues da la casualidad de que no era una carne que pues él simplemente no nos dijo nada. Pero bueno, pues se podía hacer lo que nosotros hacíamos: carnitas, chicharrones y cosas así, carnita molida y todo eso. Y bueno, pues empezamos a comprarle a esta persona. Nos empezamos a dar cuenta de ciertas cosas. Para empezar, esta carne pues no parecía de res y tampoco parecía de cerdo. Era muy similar al cerdo, y luego ya llegamos a empezar y nosotros no conocíamos. Yo es fecha que nunca he probado jabalí, y algunas personas nos dijeron: no, es jabalí, o es cerdo del otro lado, o son cerdos de chiqueros clandestinos. Y bueno, pues ocurre que empezamos a tener ciertas quejas de ciertas personas, y nos dimos cuenta en redes sociales de que había personas que habían comido la carne y se habían enfermado. Y nosotros, bueno, vaya lo que son las cosas, mi papá nos dijo: ¿sabes qué? Es mejor que nosotros no comamos de esa carne. La lavábamos muy bien, nunca venía en descomposición, era una carne pues hasta eso que se veía saludable, pero bueno, ya venía precocida.
y con especias. Y da la casualidad de que, bueno, pues entre tanta cosa, pues ahí nos aventamos aproximadamente unos 3 meses vendiendo esa carne. Y bueno, ocurre lo siguiente, estaba en alguna ocasión, estábamos nosotros en el puesto y llega esta persona. Y bueno, nos damos cuenta que por algo nos daba mala espina. Llega esta persona y es entonces que bueno, es detenido por unos inspectores de salubridad que ya andaban tras el rastro. Estas personas eran al parecer del gobierno estatal, porque los del municipio nunca les decían nada, y es entonces que le empiezan a preguntar sobre sus permisos y su quién sabe qué cosas de salubridad van sobre nosotros. Y bueno, esta persona vemos que al parecer se les pone bien altanero y bueno, empieza este señor a chiflarle a los vigilantes del grupo este. Había lo que se denominan halcones, estaban al otro lado de un puente y estas personas hablan pues quién sabe dónde hablan, y no pasan más de 5 minutos y llegan maleantes, pero bueno, estos otros también habían hablado y llegan policías estatales. Los maleantes que llegan, al ver que se acercaba la policía estatal, se alejan y detienen a esta persona y se acercan con nosotros y bueno, nos dicen definitivamente van a estar en un problema, mejor cierren su puesto, para mañana no los queremos ver así. Así nos dijeron estas personas. Y bueno, mi papá dice, pero nosotros qué hicimos, es que pues no tenemos dónde. Y bueno, ya un señor de ellos se va con mi papá a hablar a un rincón. Y yo conozco a mi papá desde siempre. Y mi papá era una persona que él quería seguir trabajando, fuera lo que fuera. Y él jamás hubiera renunciado a su trabajo, pues de abolengo desde su papá. Su papá vendía también comida, no en ese lugar, pero bueno, fue que mi papá de repente llega y me dice, recoge todo, nos tenemos que ir. Y estoy hablando de que había por lo menos pues unas 10 personas comiendo. Y es entonces que les dice, señores, vamos a cerrar. Y bueno, luego me dice, ¿sabes qué, hijo? Diles a las personas que les vas a recoger su comida. Pero yo le dije, papá, ¿pero qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Y me dice, no, mejor no les digas nada, te digo en la casa. Y bueno, llegaba más personas a querernos comprar y mi papá les decía que no, y ahí estaba todo. Pero bueno, fue entonces que mi papá ya me dice que recoja todo, recogemos todo. Y bueno, pues entonces que llegamos a la casa bien sorprendidos. Mi papá llegando a la casa se va con mi mamá y empieza a llorar. Y bueno, yo veo que le digo a mi papá qué es lo que ocurre. Y me dice, no, hijo, es que me acaban de decir que bueno, que la carne, al parecer, pues es carne que no nadie debería de comer. Y yo le dije, pues ¿qué tipo de carne es? Y luego me dice, pues imagínate, nos las vendían estas personas. ¿Qué clase de carne crees que sea, habiendo tanto desaparecido? Y bueno, pues les aseguro que en ese momento entendí lo que ocurría. Entendí totalmente todo y mi papá pues empieza a recoger todo. Empezamos a echar todo en camionetas y me dice, nos tenemos que ir de aquí. Nos vamos a meter en un problema, no quiero problemas. Y bueno, fue que me dice, pues deshazte de esa carne que tenemos. Teníamos ahí pues, por lo menos 30 kilos de carne. Y es entonces que, bueno, pues voy a un baldío y me dice mi papá, no quiero que la eches ahí, no quiero que se la coman ni los perros. Quiero que la quemes, la eches en un bote. Y bueno, la echamos en un bote de esos de fierro. Y bueno, me acuerdo que empecé a abrir los paquetes y es entonces que mi papá se da cuenta de algo. Y bueno, algo que en serio, yo había visto carne cruda infinidad de veces, me causó vómito. Y un vómito horrible, angustia. Vimos que en unos trozos de carne había lo que parecía ser pues restos
de un tatuaje de la Santa Muerte. Entonces ya se imaginarán qué clase de carne era. Y bueno, con mucha angustia yo vomité y mi papá no dejaba de llorar, mi viejo. Y bueno, fue entonces que decidimos prenderle ahí a eso. Tuvimos que renunciar a toda la vida de mi papá en su negocio. Bueno, a la vida que yo tenía hasta la fecha. Ahora nos dedicamos a lo mismo. Abrimos otro local de comida, otro puesto, muy lejos de donde somos. Y bueno, afortunadamente, pues aquí son diferentes las cosas. También hay grupos, pero bueno, hasta la fecha nadie se ha metido con nosotros. Nadie pues nos ha puesto ninguna condición ni ningún derecho de piso ni nada. Cosa contraria, las personas de acá son, pues, llegan y te piden un chorro de tacos y cosas así, o te piden por kilo y te lo pagan. Hasta eso no hemos tenido problemas, pero bueno, eso sí les puedo decir que ha sido lo más fuerte que ocurrió. Y bueno, por lo visto esto ocurrió en varios negocios, no solo con nosotros. En la ciudad se manejó muy hermético, pero bueno, es mejor no decir dónde ocurrió. A lo mejor habrá gente que los escuche, que sepa en qué lugar fue, pero bueno, les mando un saludo a muchos miles de kilómetros de ahí. Nos gustan mucho sus historias y les deseamos éxito. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este relato? Creo que está por demás decir qué tipo de carne era la que se vendía. Raza, cuídense mucho, cuando coman en un lugar callejero. Echen ojo, es muy común, a veces uno ni piensa, come a lo menso. Fíjense que acá en el norte no se da eso de que tacos de perro, cosas así, no se da, la verdad no se da. Pero bueno, hemos escuchado historias, sobre todo en el DF y en la Ciudad de México, perdón, porque luego se nos enojan, o en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, por ahí, de que no, que una señora que hace poco vimos la noticia de una señora que tenía un criadero de canes, y bueno, al parecer era para eso. La señora vendía carne enchilada, que hija de su mamacita, cómo se le ocurría hacer eso. Pero bueno, se sabe que en Reynosa, cuando yo era niño, tendría 1 año, al parecer una señora hizo tamales de su esposo. Entonces, qué canijo. Y no era la primera, ha habido varios casos de gente que hace eso, pues aprovechas. La gente que conoce dicen que ese tipo de carne es muy similar a la carne de puerco, y de hecho, bueno, pues por algo se sabe que el cerdo sirve incluso para incubar órganos o adaptarlos a los trasplantes de órganos. Por algo será. Cuídense mucho, raza. Cuiden donde coman. A veces es mejor pagar un poquito más. Ya saben que siempre, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones un poquito más de costo significa más calidad y más tranquilidad. Cuídense mucho, raza. Ya saben que les deseamos lo mejor. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.